Bueno, bienvenidos un domingo más a Un poco de todo. Hoy traemos a Pedro Ramos, psicólogo clínico con más de 30 años de experiencia y que creo que tiene bastantes cosas que contarnos y que puede ser muy interesante. Bueno, en primer lugar, daros las gracias, Álvaro y Daniel, por esta iniciativa y por haberme invitado a mí. Pienso que es una iniciativa muy interesante porque hoy en día la gente joven buscáis la información y os ponéis al día de los temas de actualidad a través de plataformas y de las redes sociales y de Internet, y que hayáis generado este espacio de debate y de conversación amable para hablar de temas de actualidad me parece muy interesante. O sea que enhorabuena. Bueno, primero de todo, gracias por las palabras y sobre todo también darte las gracias por concedernos esta entrevista, este pequeño espacio para poder debatir sobre algo en lo que tú eres experto. Y yo creo que, como habéis comentado, yo creo que puede ser muy productivo para tanto el sector de la psicología como para todo el tipo de audiencia. Y bueno, para empezar a tratar algún tema, yo creo que es muy importante el tema de la salud mental. Creo que es muy importante, sobre todo en la gente en los chicos jóvenes y las chicas jóvenes Sí. que van creciendo. Y nos gustaría saber, en palabras de un psicólogo clínico, qué es la salud mental, qué se entiende por salud mental. A mí me gusta explicar la salud mental como los recursos y habilidades propias que tiene cada persona para hacer frente a las situaciones del día a día, situaciones adversas, situaciones de frustración y el sufrimiento propio del hecho de vivir. Entonces, bueno, la persona tiene ahí una serie de recursos que tiene que poner en marcha para Mm. seguir adelante y salir fortalecido, pues, de esas situaciones de dificultad, ¿no? O sea, por así decirlo, crees que la salud mental depende de las vivencias de cada persona, ¿no? Bueno, a ver, la salud mental depende de varias cosas. Hemos de entender que la persona y el ser humano somos un ser biopsicosocial. Mm. ¿Qué quiere decir esta palabreja? Bueno, pues que en cierta manera hay una parte biológica que nos la marca nuestra genética, nuestro estado físico, nuestro propio cuerpo, ¿no? Luego hay una parte psico, que Mm. quiere decir que cada persona toma sus propias decisiones, tiene sus propias vivencias de las situaciones que le ocurren, y hay una parte social que tiene que ver, pues, con todo el entorno familiar, el entorno escolar, el entorno social. Por lo tanto, no es solo un solo factor. Mm. Estos tres factores en multitud de variantes y combinaciones infinitas, pues hace que la situación psicológica Mm. y de salud mental de cada persona pueda ser muy diferente. También me gustaría señalar una cosita que en ese sentido creo que hay que tener claro que la salud mental también se ha de cuidar. Igual que se cuida la salud Mm. física, hay que cuidar la salud mental. Importante. Entonces, ¿tú crees que la familia influye en la salud mental que pueda tener la persona en general? Es decir, cómo lo han cuidado, cómo se trata la familia en general. Sí, es uno de los factores, como os decía antes. Si pensamos que la persona somos un ser biopsicosocial, la parte social hemos de tener en cuenta que el primer encuentro que tiene el bebé recién nacido es bueno, con sus progenitores en principio, o con los cuidadores que haya en ese momento. Con lo cual, esas relaciones tempranas, hay múltiples estudios ya de hace muchos años, René Spitz lo había estudiado, ¿no? De cómo las primeras relaciones tempranas van dejando como unas huellas psíquicas, unas huellas némicas que influyen luego en el tipo de relación y el tipo de vivencia que tiene la persona ante las adversidades o situaciones vitales. Claro, porque también una duda que me surge ahora contestándonos, hablas de que la salud mental se tiene que cuidar. O sea, lo entiendo, pero es tema de cuidar de la propia persona, pero también del entorno. Es decir, como tú bien has dicho, los bebés lo primero que ven son los progenitores. Creo que también la familia es alguien que debe cuidar la salud mental de sus allegados, por así decirlo. Bueno, ahí es muy importante, ahí has dado en el clavo, Álvaro. A ver, a veces se piensa que los profesionales que trabajamos en salud mental lo tenemos que arreglar todo. Mm. Y en ocasiones nos encontramos, sobre todo en la adolescencia, situaciones de adolescentes con unas grandes dificultades, bueno, que se han ido en cierta manera gestando, ¿no? Y se han acabado generando dinámicas familiares que son muy complicadas ya de dar la vuelta, por decirlo así, de una forma muy, muy Mm. llana. Entonces,
Sí, evidentemente los padres y el entorno familiar y social juegan una parte muy importante. Y cuando digo el entorno social me refiero también a otras entidades. Por ejemplo, para tener una buena salud mental también es importante tener una vivienda, tener una Claro. seguridad laboral, tener una buena sanidad pública o privada, depende del caso, el tener un buen trabajo con buenas condiciones, bien remunerado para que uno pueda vivir de una Claro. forma cómoda. Lujos, bueno, los lujos ya sería como un añadido, pero unos mínimos para garantizar una calidad de vida más o menos correcta dentro de unos estándares, claro. Porque ahora se me ha surgido conforme ibas hablando, no sé si el estado de felicidad tiene algún tipo de relación con la salud mental. Es decir, si tú te consideras que eres una persona en ese momento feliz, no sé si va relacionado con tener una buena salud mental o no. O no tiene nada que ver. Sí, pero sí, evidentemente, es un poco la vivencia. Yo en este sentido me gusta recordar un poco una máxima que decían antes los curas, los colegios religiosos. Yo me eduqué en la primaria, en las escuelas pías, y recuerdo que dentro del ámbito religioso muchas veces se dice la frase esta de que no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Es decir, que es muy importante poder disfrutar de lo que tenemos. El que está siempre ansiando la última en tecnología, lo que tiene el vecino, lo que tiene mi hermano, lo que tiene mi cuñado, pues claro, es un sin vivir, es que así no se puede disfrutar, hay que aprender a disfrutar de lo que tenemos, con lo cual, bueno, y lo vemos muchas veces, ¿no? Gente famosa, gente de éxito, con mucho potencial económico, ¿no? Y deportistas de élite que a veces nos han sorprendido diciendo, no, yo es que tenía una depresión. Y dices, pero ¿cómo puede estar deprimido este buen hombre? Exacto, Si es la envidia de medio planeta. Bueno, es que hay algo más allá. Claro, los objetivos son difíciles de cumplir para un futbolista o para una persona de X cargo, entonces, claro. Claro, sí. Poder llegar a esos objetivos también le pone una presión importante. Eso es muy importante. Hay una gran parte que tiene que ver con la presión. Yo a veces veo en la consulta adolescentes, ¿no? Porque yo trabajo en un servicio público, entonces es verdad que vemos un sector como muy parcializado, ¿no? De la población, me refiero, que tampoco puedes extrapolar a todos los chicos y chicas que vemos allí, que sea el adolescente o el niño tipo, ¿no? En los que hay ya una problemática. Pero en ocasiones nos llegan adolescentes sin un problema realmente de enfermedad mental, que ahí también sería importante diferenciar un poco qué es la salud mental y qué es la enfermedad mental, que son dos cosas diferentes, que a lo mejor están en el bachillerato, por ejemplo, ahora que el bachillerato, vosotros que lo tenéis más reciente, supongo, es una carrera de fondo, que digo yo, ¿no? Entonces, a veces te encuentras adolescentes muy responsables y que tienen que hacer una determinada carrera, con lo cual tienen que sacar una nota media determinada para que luego con las pruebas de acceso a la universidad mantener esa media, y se generan un nivel de estrés ellos mismos que lo que tienes que hacer es acompañarles, ayudarles a que se relajen y a que puedan sacar lo mejor de ellos mismos, porque a veces el peor enemigo somos nosotros mismos, ¿no? Que nos ponemos más presión, más ansiedad, y cuando nos relajamos pues podemos llevar las cosas mejor, ¿no? Yo creo que ha sacado también ahora un par de temas que son súper importantes. El tema de los deportistas de élite, lo complicado también que es el gestionar también esa parte. Y sobre todo también, bueno, empezar por esta parte, no sé si has podido tratar a lo mejor con algún deportista de élite, pero entiendo que yo creo que no también... me muevo en ese campo, no. Pero sí que entiendo que las exigencias, cuanto más altas son, es más difícil el poder permanecer estable y llegar a esos niveles de éxito también. Yo hace poco he escuchado dos cortes de entrevistas de Rafa Nadal. A mí siempre me han gustado mucho los deportes de raqueta y pienso que Rafa Nadal es un modelo a muchos niveles, ¿no? Para la gente joven, y que hacen falta modelos de esta categoría, ¿no? Como persona, como deportista. Y son dos cortes que hacen referencia un poco a lo que tú planteas, Álvaro, en el sentido de que, por un lado, él decía que la salud mental hay que cultivarla, ¿no? Y hay que cultivar el esfuerzo. Y hay que cultivar que se fracasa en la vida. Exacto. Y que ante ese fracaso hay que buscar soluciones y hay que salir fortalecido de esos fracasos y aprender de ellos para la siguiente vez hacerlo un poco mejor. Y hay que entrenarse y hay que autosuperarse. Si no hacemos eso, y ahora hay a veces unas políticas, y no sé tanto si políticas, quitaría la palabra política, pero hay unos ideales educativos
de no frustrar al niño, de que pobrecito, si repite va a ser un trauma. A ver, hay que vivir esas situaciones, sí, sí. ¿no? Y hay que Sí. superarlas, y lo que te cuesta, pues te vas a tener que esforzar más, ¿no? Entonces generas, como decía el Rafa Nadal, dice, si ante la primera adversidad y el primer fracaso le dices que no, que tal, que no, estás generando personas débiles, ¿no? De hecho, yo creo que crías más a la persona si le haces esforzarse más, que tropiece y que aprenda de su error. Si no, no le quieres. Es como, vale, pasa, pero no vas a aprender nada. Claro, es que ahí lo importante es un poco, ahora Daniel, con tu comentario me hacías pensar, ¿no? Que hay a veces la idea que todo, a los niños no hay que frustrarlos. Hemos pasado un poco del niño víctima. Hay un libro muy interesante que se titula El niño víctima, el niño rey, ¿no? Y me lo habéis recordado con este comentario porque es verdad, antes los niños en la época de la revolución industrial eran explotados y trabajaban y no tenían derechos, que evidentemente estaba muy mal, pero bueno, era un contexto histórico, un momento determinado, y ahora parece que son los reyes. Ya. Que pobrecitos no hay que... No, y hay que tratarlos bien, evidentemente, no quiero decir lo contrario, pero tienen que ver que las cosas cuestan un esfuerzo, y eso depende mucho de los padres. Hay una anécdota de un psicoanalista inglés, Donald Winnicott, que habla de cómo en los bombardeos en Londres de la Segunda Guerra Mundial, él vivía allí, y entonces contempló una escena de una madre que iba con un niño por la calle, que había una bomba cerca, no les afectó a ellos, pero entonces un árbol muy grande que había allí pues se partió por la mitad. La madre, en vez de asustarle y angustiar más al chico, le explicó la escena como algo que pocos niños en el mundo habían visto y lo habían podido ver, ¿no? Entonces, o hay la película esta, yo soy muy malo para los títulos, quien me conoce ya lo sabe, pero hay la película esta de, ahora no me acuerdo, es Qué bello es vivir o La vida es bella, no sé si la vida es bella, sí. como soy fatal para los títulos. Pues que nada, que es un claro ejemplo de eso, ¿no? De cómo, en función de cómo los padres viven las situaciones y las transmiten a los hijos, pueden ayudarles a los hijos a superar esa situación o todo lo contrario, ¿no? Entonces, que enlaza un poco con lo primero que preguntabais. Claro, la educación de los padres tiene mucho que ver también en las herramientas que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida para luego hacer frente a las situaciones que nos acontezcan. Me parece muy interesante lo que has dicho yo creo que depende cómo enfoques según qué problemas le puedes sacar. Al final siempre dicen que de todo problema siempre se puede sacar algo de provecho, y yo creo que lo acabas de explicar perfecto y ha quedado súper claro. Y también me he quedado cuando has hablado de las diferencias entre salud mental y enfermedad mental. No sé si nos podrías explicar un poco también las diferencias para que lo puedan entender que no son los mismos términos. Claro, la salud mental sería, como os he dicho al principio, algo que engloba más a todas las habilidades de la persona dentro de un contexto, de un entorno social, de las capacidades propias que uno tiene, que lo marcaría la parte biológica, y la enfermedad mental ya es una enfermedad como tal, es una disfunción a nivel del manejo de las emociones, de las percepciones, que puede tener un componente orgánico también, o sea, hoy en día hay muchos estudios de genética, pero ya hay un nivel de sufrimiento y de distorsión a veces de las situaciones del día a día, de la realidad, que lleva a la persona a intentar buscar soluciones, ¿no? Pero que son soluciones que, más allá de resolver el problema, les genera otro problema, se lo amplifica, y sobre todo que empieza a limitarles en su día a día y en su vida cotidiana, ¿no? Sea dentro del espectro de los trastornos psicóticos o de los trastornos neuróticos, que parece que la psicosis siempre vaya a ser lo más complicado, ¿no? Pero hay trastornos neuróticos muy graves, como puede ser el TOC o otros trastornos en este sentido, que pueden ser muy invalidantes y también muy angustiantes. Perfecto. Y ahora un poco, has dicho que trabajas con niños, pero ¿qué tipo de psicopatologías encuentras más? Bueno, la psicopatología, como tú has dicho, Daniel, al principio de la presentación, yo llevo ya un recorrido de años, ¿no? Y bueno, he trabajado en diferentes sectores, tanto en centros tutelares de menores como con discapacitados, en centros especiales de trabajo, centros ocupacionales, gente con personas con disminución.
funcional o cognitiva, y ya desde hace muchos años en un centro de salud mental de niños y adolescentes. Y he visto que ha ido cambiando la psicopatología. Ha ido cambiando por cómo cambia el modelo social, cómo cambian las pautas educativas, las dinámicas de las familias. Ahora, bueno, hay muchas familias reconstituidas, como se dice, ¿no? Familias de padres separados que tienen hijos, se juntan con otra pareja y tienen hijos, el mundo laboral, la exigencia laboral. Bueno, ha habido muchos cambios sociales que han ido marcando y que tal vez antes tú veías que había una demanda más de ayudar en ese sufrimiento y malestar, y hoy hay una demanda de una solución rápida, incluso de si existe una pastilla, pero que incluso a veces te lo pedían antes los padres, ¿no? Una medicación y para ayudar, y ahora te lo encuentran los adolescentes. Yo es que quiero una pastilla para cuando pienso en algo que me hace sufrir, tomármela. Pues no existe. Yo soy psicólogo, no doy pastillas, evidentemente, pero trabajo codo a codo con psiquiatras, ¿no? Claro, y eso no existe. Y bueno, entonces hay una búsqueda de una solución rápida, inmediata, que no te cuestione. Y entonces los diagnósticos también han ido un poco cambiando porque las clasificaciones diagnósticas, tanto la anglosajona, la norteamericana del DSM o la europea del CIE, pues también han ido cambiando un poco los parámetros de las clasificaciones de las etiquetas diagnósticas. Pero más allá de eso, la demanda es muy diferente. Ahora hay un modelo tal vez de una influencia más médica, que está bien, que también existe, que conviva, como os decía al principio, un modelo biopsicosocial, pero que a veces desde ese modelo más médico se transmite un poco la idea de que si tengo un diagnóstico insuficiencia renal, pues hay una pastillita para mejorar la insuficiencia renal o hacer una diálisis pero en salud mental es más complicado. Tener a veces una etiqueta diagnóstica no es tener una pastilla que lo solvente ni una receta mágica de haga tales cosas, ¿no? En salud mental casi lo que más influye es entender, más allá que la etiqueta diagnóstica, el sufrimiento del paciente, el malestar, y ayudarle a, si no tiene herramientas propias, como os decía al principio, a darle herramientas o que pueda pensar él para construir sus propias herramientas para hacer frente a ese malestar, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué te encuentras más? ¿Gente con autismo, con TDAH, con trastorno múltiple de personalidad? Bueno, trastorno múltiple de personalidad, ¿no? Eso es más complicado. No he visto nunca también. Pero bueno, sí, ahí tendrían que hablar los de adultos. Hoy en día se habla mucho del TEA y del TDAH, pero también porque, por lo que os decía, por estas clasificaciones psiquiátricas actuales en que ha habido diagnósticos que antes tenían una entidad propia en las clasificaciones diagnósticas y ahora se han incluido todas bajo el paraguas del TEA. Entonces el TEA, de hecho ya lo dices, trastorno del espectro autista. Un espectro es una gama de colores o de lo que sea, ¿no? Es una graduación, ¿no? Entonces, claro, se ven muchos TEAs, también se diagnostican tal vez más, pero también porque hay otros diagnósticos que ahora ya no se utilizan a nivel de poner en las historias clínicas y que están bajo el paraguas del TEA. Y en el TDAH lo que nos encontramos actualmente los que trabajamos a nivel público en salud mental e infanto-juvenil es que, el TEA es el trastorno de hiperactividad y déficit de atención, que puede ser con déficit de atención, con hiperactividad o sin hiperactividad, que muchas veces detrás lo que hay es un trastorno de los aprendizajes, ¿no? Y entonces sí que hay una cierta desatención, pero es que hay problemas de dislexia, problemas de la lectura, del aprendizaje, discalculia, trastornos del orden de los aprendizajes. Entonces hace que los chicos poco a poco se vayan quedando un poquito más descolgados en el grupo clase, que sientan que no son capaces de aprender, que son más tontos que los otros, que no lo son, ni mucho menos, pero aparece ese sentimiento porque claro, uno ve que el otro progresa y tú no, pues dices, hombre, pues entonces algo a mí no me funciona bien, ¿no? Y entonces también hay mucho diagnóstico del TDAH que tiene que ver con eso.
Y sí que hay TDAHs, pero hay que tener claro, si el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo, como se llama actualmente, y es propiamente un diagnóstico estructural de un funcionamiento de la persona, o es un síntoma también a veces ese déficit de atención o de hiperactividad de otros trastornos emocionales, de ansiedad, de depresión. En la psicopatología clásica infantil ya se ha hablado siempre de cómo la depresión infantil se manifiesta por la hipercinesia, la hiperactividad. Porque no sé si lo desconozco, pero no sé si algún tipo de psicopatología que has comentado puede tener una temporalidad. Es decir, no sé si, por ejemplo, el autismo, yo creo que una persona es autista y creo que lo es para siempre. No sé si es así correcto o si no, corrígeme. Es un diagnóstico de cronicidad, Exacto, evidentemente. vale. Sí, sí. El que tiene una estructura autística puede mejorar con los tratamientos psicoterapéuticos si hay una base emocional importante. A veces también hay un sustrato más biológico, más orgánico. Y entonces, o con el apoyo psicológico, tanto a padres como a los chicos, y también con un trabajo muy psicoeducativo de ayudar en el trastorno del lenguaje, que normalmente va asociado en el trastorno de la expresión del lenguaje, en el establecimiento de la relación con el otro, o en conductas de tipo repetitivo y demás, pues entonces sí, puede haber una mejora, pero la estructura Sí, de está claro. personalidad es así. ¿Y hay alguna forma de detectar si tu hijo tiene alguna tipología, alguna psicopatología de estas? O... Bueno, el autismo, hombre, lo importante es la detección precoz, se está intentando, de hecho, bueno, se va trabajando en esa línea y hay indicadores, hay indicadores. Nosotros en la sanidad pública actualmente estamos trabajando también muy directamente con los pediatras y las enfermeras pediátricas para detectar pues, signos que pueden ser indicadores. Claro, ¿qué sucede? Que, como os decía antes, claro, en salud mental yo siempre lo relaciono los síntomas y el malestar como una quemadura. Uno se hace una quemadura y puede ser de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, ¿no? Entonces, como nos decía un supervisor que teníamos hace años en nuestro dispositivo, hay que mirar la profundidad del síntoma, ¿no? Tú te haces una quemadura así solar, que has ido a la playa, te has quedado dormido allí tranquilo y se te quema, bueno, pues con crema hidratante y demás, pues se va curando. Ya te haces una quemadura más grande, uy, entonces igual ya hay que poner otro tipo de producto, antibiótico, no sé, digo yo, no soy médico, pero bueno, ya necesitas un tipo de cuidado más específico y más intensidad. Y evidentemente, si es de tercer grado y ha afectado a tejido nervioso o a otro nivel de órganos del cuerpo, pues igual hay que hacer un trasplante de piel para curar eso, se tiene que recuperar tejido. Bueno, entonces pasa un poquito lo mismo, ¿no? Depende a veces de que un signo no es sinónimo de una psicopatología. Entonces hay que ver si ese signo es reactivo a una determinada situación o simplemente todos tenemos un poquito de todo y no hay que psicopatologizar solo a partir de un síntoma. Pero sí, vamos trabajando en ese sentido. Y un poco lo que preguntabas, Daniel, pues bueno, lo importante, pero quienes lo escuchéis, por favor, no lo toméis al pie de la letra porque si no nos vais a colapsar las consultas. Pero bueno, el autismo normalmente llama la atención por eso, los niños pequeños, ¿no? Porque tienen conductas motrices a la hora de desplazarse, a la hora de hacer determinados ejercicios, pues muy peculiar, que te llama la atención. Suele haber un retraso en el lenguaje o un no desarrollo del lenguaje, una evitación de la mirada del otro, una serie de conductas muy repetitivas de tipo obsesivo, pero sin ser un obsesivo dentro de la categoría de la neurosis, ¿no? Niños que les gustan mucho las cosas mecánicas y los movimientos circulares. Pero bueno, esto, cuidado, que lo valore siempre un profesional. Hoy en día los pediatras se está trabajando mucho con ellos tienen idea y nosotros además estamos en los ambulatorios de los centros de salud también trabajando
con ellos muy codo con codo y también les asesoramos. Pero bueno, cuando tengan dudas, lo mejor es preguntar a un profesional sanitario y a partir de ahí valorar, pero que no nos asustemos, que todos tenemos un poquito de todos tenemos nuestras manías y también es sano, Claro, ¿eh? sí, También. exacto. ¿Y también crees que el mundo de hoy en día, por ejemplo, con las redes sociales, TikTok, que ahora si haces un short de más de 1 minuto no te ve nadie, cosas de este estilo fomentan, por ejemplo, una salud mental más débil o que haya más casos de autismo? Porque te puedes aislar en esas redes sociales. Sí, y sobre todo, a ver, nosotros no está claro, ¿eh? Entre colegas vamos hablando, todos son un poco hipótesis porque también hay que dejar ver las cosas con cierta perspectiva y cómo evolucionan, ¿no? Pero el hecho de que las redes sociales acaben, a ver, las redes sociales no son buenas ni malas, ni el vino, ni el tabaco, o sea, todo es bueno o malo en función del uso o abuso que se hace, ¿no? Entonces son importantes y fijaros con este programa que estáis haciendo vosotros podéis tener un gran alcance y ayudar a mucha gente y aclarar conceptos, ¿no? Pero si eso sustituye la relación interpersonal, el vínculo, la relación entre las personas es muy enriquecedora, ¿no? Porque surgen dificultades, surgen malentendidos, entonces en la conversación, oye, pues perdona Álvaro, oye, disculpa Daniel, que no, esto no era... Ah, bueno, no te preocupes. Entonces, eso va haciendo que poco a poco en la interacción con el otro uno vaya aprendiendo recursos de comunicación, de relación, habilidades sociales que se dice hoy en día y otras muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, una pantalla que no hay ese tipo de feedback y que tú al final solo acabas mirando lo que ves, pues no tiene sentido. Y respecto a la duración que decías, Daniel, claro, yo por eso os he valorado mucho al principio, no por haceros la pelota, sino porque espacios de estos son importantes porque faltan espacios de debate y de pensar y de hablar las cosas con calma y de estar de acuerdo o no. Yo igual estoy diciendo esto y habrá otro colega que diga, oye, pues Pedro, yo en esto estoy de acuerdo contigo, yo no. Bueno, pues hablemoslo, oye, yo qué sé, tu experiencia qué te dice, a mí la mía me dice esto y mi formación. Entonces, esos espacios de debate faltan, ¿no? Y si los cubren las pantallas y una interacción tan fría y tan poco enriquecedora, aparte que, bueno, luego todos sabemos que lo que sale por internet y la realidad a veces están muy alejados, ¿no? Sí, exacto. Sí, yo creo que es muy importante el tener en cuenta que al final las redes sociales son un poder para mucha gente. Depende de las manos, porque es lo que tú dices, que el uso depende de cada uno y lo puedes utilizar para bien o para mal. Pero sí que es verdad que al final el poder debatir con gente y que no haya pantallas de por medio, poder debatir y que reine el conocimiento, yo creo que es bastante importante. Y sobre todo para una profesión como la tuya, que al final la experiencia es un grado y yo creo que los más de 30 años están viendo reflejados, es bastante bueno el hecho de poder debatir y no fiarse tanto de las redes sociales o de lo que pone internet. De hecho, yo tengo que agradecer mucho a los pacientes y a las familias, porque yo, como tú bien decías, Álvaro, la experiencia hace mucho, ¿no? Y entonces vas aprendiendo mucho de los pacientes. Cuando empiezas, pues como en todo, tienes tus inseguridades y vas ahí con un marco teórico y vas a saber y bueno, y tienes la necesidad de encontrar una respuesta a todo, porque si no parece que no sabes y tal. Pero poco a poco te das cuenta que las familias te enseñan mucho y todos los casos, porque es más importante la escucha en nuestro trabajo y que la persona se sienta entendida y que vea que lo que le pasa no asusta al otro, ni que es un monstruo, ni que es alguien muy raro, sino que se le puede recoger. Y entonces eso demuestra un poco lo que estaba diciendo antes, ¿no? Que ese espacio de interrelación, de humanidad, de calor afectivo que hoy en día en los tipos de sociedad y de cómo vivimos, en el tipo de casas que vivimos, los horarios que tenemos, los trabajos y demás, si eso se va perdiendo, pues claro, eso tiene unos efectos psicopatológicos, ¿no? Entonces, a una persona que empieza ahora en el mundo de la psicología, ¿qué le recomendarías? Que escuchar muy atentamente lo que les dice a los pacientes y Mira, yo se tengo... empapar también de todo. Yo tengo un recuerdo con mucho cariño, la primera supervisora que tuve, donde en el hospital en el que me formé, que recuerdo que me dijo, Pedro, lo que tienes que hacer
es ni prepararte la sesión del próximo paciente, ni quererlo saber todo. Permítete no saber y escucha. Porque a veces, cuando tú vas dando respuesta, vas cerrando el discurso que decimos nosotros, ¿no? Entonces vas cerrando. No, oiga, no, es que a usted lo que le pasa, que usted es como su madre o como su padre, está repitiendo el otro ya dice, bueno, pues será eso, ¿no? Porque claro, tú tienes un lugar de saber, se supone que tú vas a un profesional que sabe, te dice eso, bueno, te puedes encontrar otro que te dice que no, pero claro, tú ya estás condicionando al otro, ¿no? A decir que no sin pensarlo, o a decir, bueno, pues si lo dice el psicólogo, bueno, pues será eso. Con lo cual, realmente no sabes lo que hay detrás de eso que te estaba diciendo. Entonces, como decía esta colega Margarita, permíteme no saber, ¿no? Y escucha. Qué buen consejo, la verdad. Y también el tema, claro, como hemos comentado, tienes mucha experiencia en el sector, llevas muchos años trabajando. ¿Qué tips son los que sueles dar, sobre todo a los padres con, por ejemplo, pues, niños que tengan autismo o con principios de autismo? ¿Cuáles son los consejos que sueles dar a los padres, sobre todo? Bueno, sobre todo, a ver, consejos, sí, consejos. Lo primero, a ver, recibir una noticia de ese estilo es duro, es duro. Y lo primero es eso, recoger y estar ahí y transmitirles que no están solos, que les vamos a acompañar, que les vamos a dar una ayuda y recoger esa angustia, porque encajar un diagnóstico así es muy duro, ¿no? Hay que hacer un duelo y entonces poco a poco ir transmitiendo en función del tipo de autismo, de grado de autismo, ¿no? Porque como todas las patologías, pues hay más leves, más severas o también están asociadas a déficit cognitivos o, bueno, hay muchas combinaciones que hacen que las posibilidades de ese paciente pues vayan por un lado o por otro, ¿no? Y entonces, en ese sentido, lo que sí que es muy importante transmitir que alguien que sufre una patología como el autismo tiene otra visión del mundo y tiene otra hipersensibilidad, ¿no? Que eso se puede observar, todos los sentidos, ¿no? Los autistas, por ejemplo, los sonidos les molestan enormemente, pero ahora quien escuche y que le molesten los ruidos pequeños, que no piense que es autista, es mucho más complejo, ¿eh? Más, Ojo, cuidadín. Entonces, pero bueno, que hay esa hipersensibilidad no solo de los propios sentidos, sino de la percepción de las cosas, de la literalidad, sobre todo en el lenguaje, y un acceso al mundo simbólico, pero no a un nivel metafórico como puede haber más en el neurotípico, sino muy, muy al pie de la letra, con lo cual es ayudar a entender un poco cómo ellos viven y entienden el mundo, ¿no? Y bueno, y eso es un poco, y tener paciencia, ir hablando con los padres en función también de lo que ellos te van explicando y acompañarles en ese duelo y que entiendan sobre todo eso, que no lo pueden comparar con... Nadie somos comparable con nadie, eso está claro, ¿no? Pero que en estos casos menos, porque si uno intenta aplicar con estas personas estándares sociales, tanto de aprendizaje como de actividades extraescolares o de lo que sea, está abocado al fracaso, ¿no? Y si también eso nos pasaría a todos, y además nos piden y nos exigen algo para lo que no estamos capacitados o preparados por capacidad mental o por nuestra forma de ser, pues lo que hacemos es transmitir más angustia, más malestar y empeorar todo, ¿no? Entonces adaptarse un poco, entender que hay otra visión de las cosas en global en todo, que no te puedes valer por el mismo registro que te vales tú, y a partir de ahí todo puede empezar a fluir de otra manera, ¿no? Y se puede establecer una relación importante. Y no siempre el autismo quiere decir que no haya una salida profesional. Hay autistas que están muy, muy bien integrados o personas con rasgos autistas que tienen un funcionamiento social y que pueden ser autónomos. O sea que hay que ver caso por caso, pero sobre todo acompañar mucho a los padres. En el centro en el que yo trabajo, de hecho, tenemos un grupo para padres a los cuales se les ha informado hace poco tiempo que su hijo tiene autismo, y entonces se les explica un poco todo esto que estoy diciendo yo de forma resumida, se les recoge, se les informa de recursos, de opciones, un poco para escuchar y acompañar. Y sobre todo el apoyo, ¿no? Sí. El que podemos dar nosotros y el que a lo mejor desde lo público no podemos dar, pero que orientamos para
para que sepan que existen y bueno, luego ellos, como en todos los pacientes, al final los padres o los cuidadores del menor son los que toman la decisión de qué camino quieren coger. Claro. No, perfecto. Y ahora yendo a temas, bueno, saliendo un poco del autismo, queríamos preguntar también, ¿tú crees que una persona normal también debería ir al psicólogo de forma no habitual, pero de tanto en cuando ve que su vida se desmorona un poco? Bueno, lo de ir al psicólogo nunca va mal si es lo que tú sientes que necesitas, ¿no? Lo que pasa que como os decía antes, cuidadín porque el bienestar emocional se ha de cultivar, hemos de aceptar cierto sufrimiento vital y no esperar siempre. Yo en esto explico un poco un chiste, ¿no? A mí me gusta utilizar los chistes. El chiste de ese doctor, cuando acabe la psicoterapia, sabré tocar la guitarra. Y dice, hombre, si la sabía tocar antes, sí, ¿no? Entonces, claro, tampoco esperemos soluciones milagrosas. Está bien, pero para quien piense que lo necesite y siendo consciente de que ahí va a haber un trabajo propio porque uno quiere hacer una cierta introspección. O evidentemente alguien que tenga una sintomatología que, como decimos nosotros, le invalide en sus actividades de la vida diaria, ¿no? Las AVDs que se dicen en salud, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a no poder desarrollar de una forma normalizada su día a día porque la angustia se lo impide al nivel que sea, entonces sí, hay que consultar con un profesional de la salud mental. Pero también hemos de entender que todo este tema a veces no lo cubre la salud pública, ¿no? Entonces la salud pública te cubre pues cuando hay esa dificultad en tu día a día y ese bloqueo, ¿no? Lo que yo les digo a veces a los chicos, a los adolescentes, para que me entiendan, mira, si te ha quedado el freno de mano del coche encallado y tú intentas y no puedes, pues vas a venir aquí y yo te voy a intentar ayudar a ver si bajamos ese freno de mano y tú puedes seguir para adelante tu proyecto vital, ¿no? Entonces sí. Y luego, pues bueno, es un poco, también lo comparo como con el fisio. A todos nos iría bien ir al fisio, pero uno va al fisio, tu médico te hace una receta o una derivación al fisio cuando tienes una contractura muscular que te bloquea, pero una vez te la han deshecho, bueno, pero es que a mí me gustaría ir cada semana. Bueno, ya, sí, pues, ¿no? Y te iría bien, pero si no hay algo que realmente te invalide, hay que tener en cuenta que tampoco la sanidad pública no puede hacer frente a todo esto. Pero bueno, sobre todo la necesidad ha de partir de uno mismo, porque es un trabajo duro ir al psicólogo. Es muy fácil, yo siempre digo que es muy fácil recomendarlo, pero muy difícil ir. Y cuando estás allí, desnudar tus sentimientos y tus emociones no es tan sencillo. Sí, porque un poco siguiendo también este tema, justo creo que lo hablamos con Dani cuando sabíamos que íbamos a tener esta charla contigo. Yo creo que no está normalizado el ir al psicólogo y bueno, yo muchas veces yo he escuchado la típica frase de si vas al psicólogo es porque tienes problemas y bueno, yo por lo menos en mi opinión yo creo que no debería ser y en mi parte no es así. Yo creo que puede ir al psicólogo cualquier persona porque al final, para cualquier tema, al final estás hablando con una persona que entiende de la mente humana y yo creo que te puede ayudar en cualquier aspecto. No tienes, yo creo que no es necesario el tener un problema como para decidir ir al psicólogo. Bueno, es un poco en el sentido que os decía, ¿no? A ver, va bien si uno quiere hacer un trabajo de introspección, conocerse más a sí mismo y saber más de cómo manejarse ante las situaciones para sentirse mejor con sí mismo, como ya he dicho antes, pues sí, no tiene ninguna contraindicación, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y también yo creo un tema importante... Pero perdona que te interrumpa. Pero, a ver, yo también a veces cuando voy a dar el alta le digo, a ver, te doy el alta, bueno, esto más con los adolescentes, evidentemente a los niños pequeños no, pero ya un adolescente de 17 años o así y que dice, ¿tendría que ir a adultos o no? Bueno, pues yo pienso que no. Ya, pero si me pasa algo, digo, ya, pero tú ya, lo que hemos ido viendo es que tú eres capaz de hacer frente a las situaciones. Entonces, uno cuando acaba un tratamiento psicológico no es que no vaya a tener problemas en su vida, los va a seguir teniendo. Como todo persona. Como todo hijo de vecino, evidentemente. Claro.
Entonces, la diferencia entre cuando viniste y ahora que te vas es que tú te conoces mejor a ti mismo, que has podido aprender estrategia, has podido pararte a pensar de las consecuencias de tus actos, bueno, cada uno el proceso que haya hecho. Entonces, eres más fuerte, como decíamos un poquito al principio, ha cultivado su salud mental y sale fortalecido, ¿no? Y entonces podrás afrontar esas situaciones de otra manera. ¿Sufrir? Pues sufrirás. Y cuando te deje la novia o el novio, pues sufrirás. Pero igual ya no caerás en un estado de desánimo que te invalide para ir a trabajar. Pasarás unos días chungo, pero luego reactivarás tu vida y poco a poco pues irás rehaciéndote de ese palo. Entonces hay que tener un poco claro eso, que no es una solución mágica de voy a dejar de sufrir, esto ya la vida va a ser, bueno, el paraíso. No, eso no es así. No, es interesante sobre todo también el hecho de que al final el psicólogo es la persona que te ayuda a conocerte a ti mismo y sobre todo a saber reaccionar según qué situación. O sea que muy, muy interesante. Y sobre todo también el tema, cuando he empezado sí que he iniciado diciendo que yo creo que había términos que no se usaban de manera correcta y creo que uno de ellos es el TOC y yo creo que a día de hoy se utiliza de una manera que realmente no es el significado que se le debería dar a un TOC, por así decirlo. Claro, en este sentido hay profesiones, yo lo asimilo un poco a los informáticos. Tengo un muy buen amigo de adolescencia que es informático y que cuando estudiaba informática a veces lo decía, claro, él se molestaba porque todo el mundo, él fue de las primeras promociones tal vez que salió aquí de la Facultad de Informática y tal. Y claro, todo el mundo sabía de informática, ¿no? Porque todo el mundo hasta entonces había hecho cursos y todo el mundo es informático, claro. Se pegó allí 5 años de una ingeniería informática, claro, entonces, ¿por qué lo digo? Porque a veces hay cosas que se popularizan tanto y se usan fuera del contexto profesional como tal, y entonces da lugar a que todo el mundo piense que sabe, ¿no? La psicología pasa lo mismo. A mí no me gusta ir diciendo que soy psicólogo, ¿no? Yo también soy medio psicólogo porque, oye, yo soy de tal profesión, no diré ninguna profesión por no enfadarme con nadie, ¿no? Ni que nadie se enfade conmigo. Y como trato con muchas personas, yo también soy un poco psicólogo. Y digo, vale, pues sí, pero no, vale, que igual tienes más don de gentes que yo, no digo que no, pero claro, entonces hay terminologías que si no es más un TOC, no, porque a veces las conductas obsesivas pues responden a cuadros psicóticos, ¿no? Y todos podemos tener un poco de todo, todos tenemos algo de TOC, algo de ansiosos, algo de histriónicos, algo de fóbicos, algo de un poquito autistas, a veces también igual cuando nos pasan cosas nos gusta refugiar. Entonces, claro, hay que acudir, como os decía antes, a un profesional de salud, porque si no son términos que están como muy popularizados y ya digo yo, la época aquella que era cuando se empezaba a programar por MS2, pues todo el mundo había hecho un cursillo de programación de MS2 y ahora no me acuerdo algunos programas, sistemas operativos que antes eran populares y tal. Yo ya soy informático. Bueno, has hecho un cursillo de MS2, pero no eres informático. El que estudia 5 años, que está 5 años repitiendo lo que tú has hecho en 3 meses. Entonces, claro, pasa un poquito eso, que a veces fuera de contexto. Y luego también, en este sentido, sucede una cosa. El conocimiento está en Internet. Tú pones el señor o señora Google, ya no sé si es señor o señora, pero bueno, lo pones ahí en Google o cualquier otro buscador y tú encuentras la información. Pero el saber está en los profesionales. O sea, tú el conocimiento lo puedes encontrar en Internet, pero el saber está en los profesionales, porque es algo más que el conocimiento. Es poder aunar ese conocimiento, hacer una síntesis, situarlo en el contexto que toca, con el grado de profundidad, como os decía antes, del síntoma que os decía, ¿no? Entonces, es algo más complejo. Podemos oír diagnósticos, síntomas y demás, pero cuidado a la hora de interpretar porque no es tan fácil. Eso lo decíamos el otro día en la charla que hicimos de ella, que claro, al final te dan datos y tú los tienes que interpretar. Claro. Entonces pasa un poco lo mismo. Sí, claro. Sí. Es que hoy las nuevas tecnologías hacen eso.
tú accedes, vas al médico o alguien te dice algo, tienes tal, ¿no? Y entonces te vas a internet. Claro, ahí hay una información muy Y amplia, según pero internet te vas a morir en 3 días. claro, y luego vas al médico, Sí. no, porque en su caso esto no tal, y entonces es todo mucho más complejo. Por eso os decía que ahí está el conocimiento como tal, pero que el saber lo tienen los profesionales de la materia, ¿no? Sea de la disciplina que sea, no solo lo médico. Y ahora que has sacado también el tema de buscar datos en internet, ¿tú crees que ahora, por ejemplo, el CI de los niños podría verse disminuido por el hecho de tener tantas pantallas y buscar tanta información en internet y no estimular el cerebro en otras cosas? Bueno, a ver, como os he dicho al principio, yo veo una parte escotomizada de la población, una parte, ¿no? No lo veo todo. Sí que van saliendo artículos y comentarios que el CI va bajando. En la población que nosotros atendemos en nuestro centro sí que es verdad que cada vez de los que nosotros atendemos hay CIs más bajos. ¿Qué tiene que ver con eso? Como os decía antes, los efectos de las pantallas tenemos que irlo viendo, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que si no se estimula todo lo simbólico y lo verbal y lo comunicativo, pues hoy en día las pruebas psicométricas que miden la inteligencia, hay una parte de lo verbal y de la comprensión verbal y que afecta luego a la escolarización, que si no está bien trabajada, pues eso evidentemente afecta al resultado de las pruebas. Entonces, bueno, pero interrelacionarlo no me atrevería. Lo que sí que estamos viendo también que cada vez hay más adolescentes con menos capacidad de mentalización. ¿Qué quiere decir la mentalización? La capacidad de pensar el problema, de elaborarlo a nivel mental, de buscar una solución, de manejar esa angustia, de manejar esa ansiedad. Y entonces nos encontramos que hacen lo que nosotros decimos pasajes al acto, o sea, hacen cosas. Lo que no se puede pensar se actúa. Y muchas veces pues son los cortes, las autolesiones. No con idea de muerte, con idea tanática, pero sí con idea de que te lo dicen los pacientes y te quedas así como un poco impactado, ¿no? Porque lo que también os he de decir que en esta profesión siempre aprendes algo. Piensas que lo has visto todo y nada más lejos de la realidad. Yo llevo 27 años en un CESMI, en un Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil, y piensas que lo has visto todo y siempre al cabo de unas semanas ves algo que dices, bueno, es que esto, ¿cómo puede ser, no? Y entonces, claro, para mí te deja impactado, evidentemente, no es que me bloquee en mi trabajo, pero te sorprende el ver cómo hay adolescentes que te dicen así claramente, dicen, es que yo no puedo soportar esa ansiedad, ese sufrimiento mental, esa frustración, y entonces si noto un dolor físico en el cuerpo, eso me calma, ¿no? Y entonces, pues claro, ves que ahí a nivel psíquico, ¿efecto de las pantallas o no? No lo sé, pero bueno, seguirá viendo. Seguirá viendo, y igual algo es lo que os decía antes, ¿no? Si sustituimos las pantallas, si las pantallas sustituyen al vínculo social, al juego con los niños y cada uno está con su casita y por internet y a la que me cabreo, no me gusta o no paso pantalla o me he enfadado con mi compañero de juego en pantalla, botón de on, me desconecto y ya está, pues bueno, tampoco aprendes habilidades sociales ni te relacionas. Hay un psicoanalista también muy conocido porque hacía libros de divulgación, Bruno Bettelheim, que hablaba de la importancia del juego en los niños, ¿no? Y hoy cada vez se juega menos. En consulta lo ves, que tienes allí juguetes para interactuar con los chicos y a través del juego te dan información de su funcionamiento mental y demás. Ves que juegan menos. Y Bruno Bettelheim hablaba de cómo lo importante que es en el juego, de que a veces se gana, a veces se pierde, el tolerar la frustración, lo que decíamos antes. Entonces, esa falta de ese juego y de esa interacción, pues algún efecto tendrá. Afirmarlo, pero bueno, si más no, hay cosas que están cambiando en ese sentido. Y sobre todo también el saber que al final todo Internet es como a lo mejor una realidad alterada, y todo al final lo que sea juegos con habilidades sociales es una realidad que vives tú mismo, porque el Internet al final son juegos que es como que se apartan de la realidad, y todo lo que sea desarrollar habilidades sociales, yo creo que te hace crecer, y sobre todo de pequeños, que es cuando más
más puedes llegar a mejorar y más puedes conocer más cosas. Yo creo que es importante el desarrollar lo que tú dices, pues esas habilidades sociales. Sí, eso es básico. Eso es vital, ¿no? Sin olvidar lo que decíamos antes, que es verdad que a veces hay enfermedades que marcan esas dificultades, ¿no? Y hoy en día con los estudios genéticos se está viendo, y luego también que hay entornos sociales más favorecedores o menos, ¿no? Aunque siempre hay una decisión del sujeto, ¿no? Un profesional que ha trabajado mucho con el tema de las drogas, de las adicciones y demás, en un libro que tiene muy interesante, comentaba, dice, no todos, porque bueno, él ha trabajado en la zona de Barcelona y tal, decía, no todos los chicos que viven en un barrio muy deprimido y con droga y con delincuencia, no todos se convierten en delincuentes. También hay quien que no lo tienen fácil, lo tienen más difícil que los demás, eso seamos claros, no seamos ilusos, ¿no? Pero que hay un punto de subjetividad de la persona que puede hacer que salgas de ahí, ¿no? Entonces, claro, es la decisión, pero el entorno también condiciona a muchos niveles, ¿no? Y yo creo que un poco para ir cerrando, ¿cómo decidiste introducirte en el mundo de la psicología? Bueno, eso fue un avatar ahí. Bueno, yo estudié psicología sin querer ejercer como psicólogo, entonces tuve diferentes profesiones, me moví en diferentes ámbitos y bueno, sí que me atraía la psicología, pero no como modus vivendi. Y luego ya hubo un momento en que las otras opciones de mi vida pues no me acababan de convencer y empecé a formarme después de la universidad pues colaborando en diferentes centros que trabajaban con niños y adolescentes. Me fue introduciendo y me fue gustando, y el hecho de poder ayudar al otro. Yo creo que en todas las profesiones que se relaciona uno con las personas, las profesiones así más humanísticas, es un poco el deseo de querer ayudar y que te guste tu profesión, ¿no? Porque si no hay una vocación, entonces bueno, yo poco a poco fui descubriendo esa vocación, me sentía bien, tengo ganas de ayudar. Primero quería curar a todo el mundo, tenía un furor curandis, luego me di cuenta que eso, bueno, que estaba bien como ideal para seguir formándome, pero que era poco realista y que bueno, que al final lo importante es poder ayudar a la gente y ahí estoy, contento de trabajar de lo que me gusta, sí. No, pues oye, yo sobre todo, yo sí que te quería comentar que admiro mucho el trabajo que hacéis en el mundo de la psicología, porque al final yo creo que hacen falta más gente que pueda ayudar a los demás, sobre todo gente a lo mejor que tiene alguna psicopatología que si no es tratada puede llegar a peor. Y yo creo que valoramos mucho que hayas podido venir, que hayas podido dar también tu opinión y sobre todo que hayas podido dar todo el conocimiento. Creo que ha sido una entrevista, por lo menos creemos que es una entrevista que puede aportar mucho valor a la gente. Y sobre todo reiterar, darte mil gracias por haber estado y por habernos también resuelto muchas dudas que a nivel interno nosotros también teníamos. Bueno, pues espero haberos podido ser de ayuda a vosotros en esta iniciativa y a todos los que nos escuchéis. Claro. Bueno. Pues nada. Sí, nos vemos el próximo domingo.